Buenos días, mi nombre es Jennifer Michelle Garzón Eslava, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Militar Nueva Granada. En el día de hoy abordaremos la temática de memorias y almacenamiento. Para empezar, tenemos que tener claros los conceptos de unidades de datos binarios, el cual los componen los bits, que es la unidad mínima de información que puede tener solo dos valores, 1 o 0. Bytes, que es la unidad de información equivalente a un conjunto ordenado de 8 bits. Nibbles, que es el conjunto de 4 dígitos binarios o medio octeto. Palabras: unidad completa de información y está formada generalmente por uno o más bytes. La memoria es la parte de un sistema que almacena datos binarios en grandes cantidades. Las memorias semiconductoras están formadas por matrices de elementos de almacenamiento que pueden ser latches o condensadores. Matriz de memoria semiconductora básica. Cada elemento de almacenamiento en una memoria puede almacenar un 1 o un 0 y se denomina celda. Las memorias están formadas por matrices de celdas. Cada bloque de la matriz de memoria representa una celda de almacenamiento y su situación se puede especificar mediante una fila y una columna. Dirección y capacidad de las memorias. La posición de una unidad de datos en una matriz se denomina dirección. La dirección depende de cómo se organice la memoria en unidades de datos. Por ejemplo, la dirección de un bit en la matriz de dos dimensiones se especifica mediante la fila y la columna en que está. Por ende, la dirección de un byte se especifica únicamente mediante la fila. Y la dirección de un byte en una matriz tridimensional se especifica mediante la fila y la columna correspondientes. La capacidad de una memoria es el número total de unidades de datos que puede almacenar. Operaciones básicas de las memorias. Puesto que una memoria almacena datos binarios, los datos deben introducirse en la memoria y deben poder recuperarse cuando se necesite. Operación de escritura. Para almacenar un byte de datos en memoria, se introduce en el bus de direcciones un código que se encuentra almacenado en el registro de direcciones. Una vez que el código de dirección está ya en el bus, el decodificador de direcciones decodifica la dirección y selecciona la posición de memoria especificada. La memoria recibe entonces una orden de escritura y los datos almacenados en el registro de datos se introducen en el bus de datos y se almacenan en la dirección de memoria especificada. Cuando se escribe un nuevo byte de datos en una dirección de memoria, se sobreescribe y se destruye el byte de datos actualmente almacenado en esta dirección. Para la operación de lectura, se introduce en el bus de direcciones un código almacenado en el registro de direcciones. Una vez que el código de direcciones se encuentra en el bus, el decodificador de direcciones decodifica la dirección y selecciona la posición especificada de la memoria. La memoria recibe entonces una orden de lectura y una copia del byte de datos almacenado en la dirección de memoria seleccionada se escribe en el bus de datos y se carga en el registro de datos, finalizando así la operación de lectura. Cuando se lee un byte de datos de una dirección de memoria, este sigue almacenado en dicha dirección. Esto se denomina lectura no destructiva. Memoria de acceso aleatorio, RAM. Las RAM son memorias de lectura de escritura en las que los datos se pueden escribir o leer en cualquier dirección. Cuando se escriben los datos de una determinada dirección de la RAM, los datos almacenados previamente son reemplazados por la nueva unidad de datos. Cuando una unidad de datos se lee de una determinada dirección de la RAM, los datos de esta dirección permanecen almacenados y no son borrados por la operación de lectura. La RAM se utiliza habitualmente para almacenar datos a corto plazo, ya que no pueden conservar los datos almacenados cuando se desconecta la alimentación. La familia de memoria RAM. Las dos categorías de memoria RAM son la RAM estática y la RAM dinámica. La RAM estática utilizan generalmente latches como elementos de almacenamiento y por tanto pueden almacenar datos de forma indefinida siempre que se aplique una alimentación continua. Por el contrario, la RAM dinámica utiliza condensadores como elementos de almacenamiento y no pueden mantener los datos mucho tiempo sin recargar los condensadores mientras el proceso de refresco. Todas las
RAM estáticas como las RAM dinámicas perderán los datos cuando se elimine la alimentación continua, por lo que se clasifican como memorias volátiles. Memorias de solo lectura, ROM. Una ROM mantiene de forma permanente o semipermanente los datos almacenados, que pueden ser leídos de la memoria, pero o no se pueden cambiar en absoluto o se requiere un equipo especial para ello. Una ROM almacena datos que se utilizan repetidamente en las aplicaciones, tales como tablas, conversiones o instrucciones programadas para la inicialización y el funcionamiento de un sistema. Las ROM mantienen los datos almacenados cuando se desconecta la alimentación y son, por tanto, memorias no volátiles. La familia de las memorias ROM. La ROM de máscara es un tipo de memoria en la que los datos se almacenan permanentemente durante el proceso de fabricación. La PROM o ROM programable es aquel tipo de ROM en la que el usuario, con ayuda de equipos especializados, almacena eléctricamente los datos. Tanto la ROM de máscara como la PROM pueden ser de cualquier tecnología MOS o bipolar. La EPROM o memoria PROM borrable es exclusivamente un dispositivo MOS. La VEPROM puede ser programada eléctricamente por el usuario, pero los datos almacenados deben borrarse mediante la exposición a la luz ultravioleta durante un periodo de varios minutos. Y la PROM borrable eléctricamente o EEPROM se puede borrar en unos pocos milisegundos. Memorias ROM programables. Las memorias ROM programables básicamente se desglosan en dos subgrupos. La memoria PROM. Las PROM utilizan algún tipo de mecanismo de fundición para almacenar bits, donde un hilo de memoria se funde o queda intacto para representar un 1 o un 0. El proceso de función es irreversible. Una vez que una PROM ha sido programada, los fusibles se introducen en la PROM durante el proceso de fabricación, entre la fuente del transistor de cada celda y su línea de columna. Durante el proceso de programación se introduce una corriente adecuada a través de un hilo fusible para fundirlo y que permanezca abierto, almacenando de esta manera un 1, o el fusible se deja intacto para almacenar un 1. Una EPROM es una PROM borrable. A diferencia de una PROM ordinaria, una EPROM puede ser reprogramada si antes se borraba el programa existente en la matriz de memoria. Una EPROM utiliza una matriz NMOSFET con una estructura de puerta aislada. La puerta del transistor aislada no tiene ninguna conexión eléctrica y puede almacenar una carga eléctrica durante un periodo de tiempo indefinido. Los bits de datos en este tipo de matriz se representan mediante la presencia o ausencia de una carga almacenada en la puerta. El borrado de un bit de datos es un proceso que elimina la carga de la puerta. Los dos tipos fundamentales de memorias PROM borrables son las PROM borrables por rayos ultravioletas y las PROM borrables eléctricamente. Memorias flash. La memoria ideal debería tener una alta capacidad de almacenamiento, ser no volátil, disponer de capacidad de lectura y escritura en el propio sistema, tener una velocidad de operación comparativamente rápida y ser efectiva en términos de costo. Las tecnologías de memoria tradicionales, como las que anteriormente desarrollamos, exhiben cada una de ellas una o más de estas características, pero ninguna tecnología las tiene todas, salvo la memoria flash. Las memorias flash son memorias de lectura-escritura de alta densidad no volátiles, lo que significa que pueden almacenarse los datos indefinidamente en ausencia de alimentación. Expansión de memorias. La expansión de memoria se consigue añadiendo el número apropiado de chips de memoria a los buses de dirección, datos y control. Las memorias se pueden ampliar para incrementar la longitud de palabra o la capacidad de palabra. Para aumentar la longitud de palabra de una memoria, el número de bits de bus de datos debe aumentarse. Cuando las memorias se amplían para incrementar la capacidad de palabra, el número de direcciones aumenta. Para conseguir este incremento, el número de bits de dirección se debe aumentar. Tipos especiales de memorias, en donde podremos encontrar memorias FIFO.
Primero en entrar, primero en salir. El término FIFO hace referencia al funcionamiento básico de este tipo de memoria, en la que el primer bit de datos que se escribe es el primero que se lee. Memorias LIFO, último en entrar, primero en salir. Permiten almacenar datos y luego extraerlos en orden inverso, es decir, el último byte de datos almacenado es el primer byte de datos que se recupera. Memoria CCD. Almacena los datos como cargas de condensador. Sin embargo, a diferencia de la RAM dinámica, la celda de almacenamiento no incluye un transistor. Memorias ópticas y magnéticas. Almacenamiento magnético. Las memorias magnéticas usan diferentes patrones de magnetización sobre una superficie cubierta con una capa magnetizada para almacenar información. Almacenamiento óptico. Las memorias en disco óptico almacenan información usando agujeros minúsculos grabados con un láser en la superficie de un disco circular. Almacenamiento magneto-óptico. Como su nombre indica, los dispositivos de almacenamiento magneto-óptico combinan las tecnologías magnética y óptica. Jerarquía de la memoria. La jerarquía de la memoria es la disposición de varios elementos de memoria dentro de la arquitectura de la computadora para maximizar la velocidad de procesamiento y minimizar el costo. La memoria se puede clasificar de acuerdo a su distancia del procesador en términos de la cantidad de ciclos de la máquina o el tiempo de acceso requerido para obtener datos para su procesamiento. La distancia se mide en tiempo, no en ubicación física. Los elementos de memoria más rápidos se consideran más cercanos al procesador en comparación con los tipos de elementos de memoria más lentos. Además, el costo por bit es mucho mayor para la memoria cercana al procesador que para la memoria que está más lejos del procesador. Almacenamiento en la nube. El almacenamiento en la nube es un sistema generalmente mantenido por un tercero para almacenar datos de forma segura en una ubicación remota a la que se puede acceder cómodamente a través del Internet. Comprobación de una ROM. En un método de suma de comprobación, un número, que es la suma de todos los contenidos de todas las direcciones de la ROM, se almacena en una dirección específica de la memoria cuando ésta se programa. Para probar la ROM, se suman los contenidos de todas las direcciones, excepto la propia. Suma de verificación. Y el resultado se compara con la suma de verificación almacenada en la ROM. Si existiera diferencia, es seguro que hay fallo. Si las sumas de verificación son iguales, muy probablemente la ROM está bien. Para la comprobación de una RAM, utilizamos el método de prueba con patrón ajedrezado. Una forma más completa para probar una RAM consiste en utilizar un patrón de unos y ceros alternativos. Observe que todas las celdas adyacentes contienen bits opuestos. Este patrón prueba que no haya un cortocircuito entre dos celdas adyacentes, ya que si existiera un cortocircuito, ambas células estarán en el mismo estado. Después de comprobar la RAM con este patrón, este se invierte. Esta inversión verifica la capacidad de todas las celdas de almacenar tanto un 1 como un 0.